Hola amigos, bienvenidos a CeluWeek. En esta ocasión quise traerles este video a raíz de una inquietud que me formularon dos clientes, ¿sí? A los cuales se les dañó los celulares o se les dañaron los celulares de un momento a otro, ¿sí? Uno de ellos pues me comenta que estaba jugando en el celular cuando de un momento a otro se le apagó, ¿sí? Y el otro cliente me dice también que lo mismo, que él estaba utilizando el celular y sin darse cuenta el celular se quedó con la pantalla congelada. Lo quiso reiniciar y cuando ya lo quiso reiniciar el celular ya no volvió a prender. ¿Listo? Bueno, eso que sucede en algunos equipos de algunas marcas, porque no es que les suceda a todos, ¿sí? Pero hay algunas marcas que presentan esa falla, ¿sí? Es lo que se conoce como muerte súbita, digamos, en el campo de la reparación de celulares, ¿sí? Lo decidieron llamar así, no sé quién, pero se volvió muy popular esa falla, nombrar esa falla de esa manera, ya que es algo repentino, ¿sí? O sea, usted se encuentra con su celular jugando un videojuego cuando en el momento menos pensado el celular se le apagó, listo. Usted lo quiso encender y ya no le volvió a encender, ¿sí? No le hizo nada más, no le descargó ninguna aplicación, no le movió nada al equipo, no se le cayó, no se le golpeó, simplemente que usted lo estaba utilizando y de un momento para otro le dejó de funcionar. En algunos casos también suele presentarse cuando el celular se estaba actualizando, ¿sí? Se descargó una actualización, usted le dio a aceptar a la actualización, cuando el celular se quiso reiniciar ya no arrancó, ¿sí? Que eso también es, digamos, un tipo de muerte súbita, pero no es la propiamente muerte súbita que decimos nosotros, que ya es un daño como más delicado, porque el otro es un tema de software únicamente, ¿sí? O en algunos casos también suele pasar que usted está descargando una aplicación o una actualización a una aplicación, ¿sí? Y esa aplicación daña de alguna manera el sistema operativo del celular internamente. Cuando ya el celular se reinicia ya no arranca, o de un momento para otro se apaga y ya no vuelve a encender, ¿sí? O sea, ese, digamos, es lo que se conoce como muerte súbita, que de un momento para otro el celular deja de funcionar. ¿Listo? Bueno, ahora sí, ¿por qué se genera esa falla? ¿Sí? Una de las principales razones por las que se genera esa muerte súbita, ¿no? De las principales es por el calor, ¿sí? ¿Cómo así por el calor? Sencillo. Eso pasa en los procesadores, en la mayoría de estos celulares, eso pasa en los procesadores, ¿sí? Cuando el procesador de un celular empieza a generar un trabajo excesivo, ¿sí? Ese procesador va a generar calor, ¿sí? Sencillo. Ese calor es el que le puede causar, ¿sí? Entre otras razones, pues principal es el calor el que puede causar que pase ese daño en el celular. ¿Cómo se produce ese daño? Sencillo. Para eso yo aquí tengo esta placa como para que ustedes se hagan a la idea, ¿sí? Y de paso pues también para explicarle a uno de los clientes, porque él sí dijo, no, explícame bien, quiero entender eso. Entonces por eso también le estoy haciendo este video. Sencillo. Tenemos aquí esta placa es una placa dañada, ¿sí? Aquí tenemos el procesador y aquí tenemos la memoria del equipo, la memoria interna, ¿sí? Este procesador es un chip que al momento de que tú empiezas a utilizar tu celular, dependiendo de lo que lo estés usando o en lo que lo estés usando, él va a generar un calor, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando ese calor es excesivo, ¿sí? Internamente ese chip va a sobrecalentarse. No importa de qué tipo de chip sea, aquí no vamos a hablar de que Snapdragon, de que MediaTek, bueno, aunque anteriormente decían que los dispositivos con chips MediaTek se recalentaban más, pero en general eso hoy en día afecta a muchos celulares, no necesariamente por el procesador. Lo que tiene que ver más que todo es por el uso que se le esté dando. No importa que tu celular sea de un chip de última generación, que el último modelo, no estás exento de que te llegue a pasar eso en un determinado momento, dependiendo de la marca del celular que tengas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se genera un calor en exceso, estos dispositivos solamente tienen dos maneras de disipar ese calor, ¿sí? Bueno, que a la hora de la verdad sería una sola. ¿Y cuál es? Solamente lo pueden hacer a través de estas láminas, que son unas placas que los protegen, ¿sí? Por ejemplo, mire, tenemos aquí otra placa y debajo se encuentra el procesador y la memoria, ¿sí? Entonces, lo que el fabricante suele hacer en los modelos convencionales, o sea, en la mayoría de celulares, es colocarle aquí encima una pasta térmica, ¿sí? Una pasta térmica, y luego encima va la placa, que es una placa disipadora de calor y también es una placa que lo protege de pronto de algún tipo de corto o algún tipo de daño físico en la parte interna, ¿sí? Entonces, mire, esto es lo único que disipa el calor que genera ese procesador. Lógicamente no es suficiente, ¿sí?
internamente el procesador va a seguirse calentando. ¿En qué momento se va a calentar excesivamente? Más que todo cuando nosotros utilizamos el celular para jugar o para utilizar aplicaciones de edición de video. ¿Por qué en ese momento se va a recalentar más? Primero, porque el celular entra en un rendimiento alto, ¿sí? Con los juegos, más que todos los juegos que manejan pues bastantes gráficos, porque eso hace que internamente haya más trabajo y eso es lo que genera el calor, ¿sí? Eso es física elemental, ¿no? Mayor trabajo, mayor calor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando yo lo utilizo excesivamente, ¿no? Mi celular utilizándolo, digamos, bastante tiempo en juegos, en aplicaciones de juegos, en aplicaciones de ediciones de video, ¿sí? De videos de alta resolución, si yo quiero editar videos en 2K, en 4K, eso consume bastante recursos en el procesador, en la memoria RAM, en su tarjeta gráfica, y eso se traduce en calor. Cuando el calor es tan excesivo que llega a haber un punto en el que el celular se calienta demasiado, ¿sí? Ustedes de pronto no lo van a notar, porque lógicamente él va a estar puesto su carcasa protectora, su placa protectora, y luego va a estar sentado en el chasis todavía, ¿no? En el chasis del marco, en el chasis del celular. Luego va a ir con su tapa trasera y al frente de su pantalla, pero sin embargo usted lo va a sentir el calor. Pero ese calor que está irradiando no es nada en comparación con el calor que tiene internamente ese procesador. Entonces, debajo de estos procesadores hay una soldadura especial, que es una microsoldadura, ¿sí? Entonces, mire, por ejemplo, aquí tenía yo aquí digamos iba a ir esta parte, una partecita así, que es la que disipaba el calor. Y entonces, en la parte de abajo de estos procesadores tenemos una microsoldadura, ya que esta no es la soldadura convencional, ¿sí? Esta es una microsoldadura, y lo voy a hacer precisamente levantándolo aquí para que ustedes se den cuenta. Entonces, mire. Este ya lo tengo despegado, ¿no? Solo era que lo tenía aquí para mostrarles lo que tiene por debajo esto. Mira, este es el procesador como tal, ya despegado. Son puntos milimétricos que tienen soldadura internamente. Sí, mira, soldadura. Y esta soldadura de estos puntos también tiene que ir adherida o tiene que pegar y concordar y estar unida a la soldadura de la placa, ¿sí? De esa manera. Entonces, colóquese en analizar, ¿no? Lo complicado que es esto, ya que esto es milimétrico, ¿no? Más que milimétrico, mire. Todos esos puntos de soldadura tienen que estar unidos, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Cuando se excede en calor, ¿sí? Se excede en calor, repito, es una de las posibles fallas. No quiero decir que a todos los celulares les pasa esto, pero generalmente estoy hablando de que entre el 70 y 80% de casos sucede por esto. Cuando se excede en calor el procesador, ¿no? Por estarlo utilizando, como le digo, con juegos a alta resolución, con juegos de alto nivel de gráfico o editores de video de alta resolución, con videos grabados a alta resolución, y nosotros lo estamos editando, estamos adelantando, regresando, cortando, pegando, copiando, ¿no? Editando, modificando la imagen, todo ese cuento. Entonces esto llega a calentarse tanto que llega un momento en el cual estos pines se despegan de aquí, de la placa principal, ¿sí? Con uno o dos pines que se despeguen de esta placa, ¿sí? Es suficiente para que el celular entre en la famosa muerte súbita, ¿sí? Así de sencillo. Lo que hace esto es calentarse el estaño, y al calentarse el estaño se divide. Entonces, por lo tanto, al dividirse, una parte del estaño va a quedar arriba en el procesador y otra parte abajo en la placa. Se separan, ¿sí? Se separan. Y eso es lo que causa el daño. Eso sucede microscópicamente, ¿no es cierto? O sea, eso no se va a poder ver así como así. Aquí lo estoy ampliando, pero en realidad esto ya tocaría verlo es con microscopio para que ustedes se den cuenta de en realidad cómo es estos circuitos aquí, cómo está formado esto internamente. ¿Sí? Bueno, entonces, inclusive si ustedes pueden mirar otros videos donde aparecen técnicos haciendo el trabajo y ellos están grabando, ¿no? El trabajo que están haciendo, y ustedes pueden mirar a tamaño pues ya ampliado lo que son estas pistas, estos pines, y cómo ellos hacen el trabajo para volverlos a pegar. Bueno, entonces eso digamos es la razón por la cual esos celulares entran en ese daño, en esa falla de muerte súbita. Bueno, listo. Ahora sí, ¿qué es lo que se hace en ese caso? ¿No? ¿Qué es lo que se debe hacer en ese caso? Lógicamente, pues ya no hay opción, en la mayoría de casos no hay opción que nos permita hacer una reparación por parte de nosotros mismos. O sea, es decir, si el celular ya no prende y pasó esto, se despegó el procesador,
de la placa, no hay forma como tal de repararlo, sino ya es desarmándolo y con otro proceso, mediante los procesos que les voy a explicar ahorita. O sea, yo como cliente, como dueño de mi celular, no puedo hacer nada, a menos que la muerte súbita se haya presentado por tema de software, porque en ese caso sí se puede coger y restaurar nuevamente ajustes de fábrica, hacerle la restauración de fábrica. Si en algunos casos se le puede reinstalar software y el celular vuelve y arranca, pero eso es otro cuento, es otro tema. Yo voy por esta parte porque esto fue lo que le pasó a los celulares de los clientes que me los trajeron, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace en ese caso cuando pasa eso? Bueno, antes de entrar ya en el tema de la reparación, ¿qué celulares presentan esta falla? Pues no podría yo ser tan específico, ¿no? Digamos, porque yo pues no me las sé todas como para si les pasa en este, no. Pero se ha escuchado bastante en los celulares Xiaomi, ¿sí? Lastimosamente Xiaomi es una marca que ha crecido bastante, que ha tenido bastante acogida en el mercado y muchos equipos se venden en cantidades. Y algunos de esos equipos, no todos, presentan esta falla de la muerte súbita, ¿sí? Entre esos están el Poco X3 Pro. Lastimosamente sí, es uno de los que está presentando este problema. El Poco M3, ¿sí? Aunque tengo entendido que el Poco M3 no es una falla principalmente del procesador, sino de otro chip, el cual, digamos, también hay que hacerle un proceso internamente, ya toca desbaratarlo y se lo puede reparar, ¿no? Aunque dicen que es una reparación temporal, que no es que se le pueda corregir ya esa falla, ¿sí? Bueno, el tema de la soldadura es importante, ¿no? Aunque también influye mucho el tema del diseño y los materiales. Los celulares LG, hay muchos celulares LG que han presentado eso, los G4, los G5, tengo entendido también que algunos Aqua presentan ese problema, ¿sí? En cuestión de muerte súbita, los LG, digamos que sí se han destacado bastante por ese tema. Algunos Sony también y algunos Samsung, ¿no? Samsung no se queda atrás, sí he escuchado algunos Samsung que presentan ese problema. Bueno, ¿qué es lo que se hace en ese caso? Bueno, el tema de la soldadura también, como le digo, el tema en los celulares LG, las placas son muy pequeñas, son muy delicadas. Si uno las va a desarmar, yo les digo esto por mi experiencia, si uno las desarma tiene que tener gran cuidado porque por nada se parten. Entonces eso hace que sea más propenso, ¿sí?, a ese tema, ¿no? De que se despeguen estos elementos de su placa, ¿sí? Porque son placas sencillas. Bueno, ya más o menos dándoles la idea de cuál es una de las principales razones de la muerte súbita, ¿sí? Que en resumen es eso, que el procesador se despega de la placa madre y al desconectarse genera que el celular se apague y no vuelva a prender. Solución. Existen dos tipos de soluciones para este tema de la muerte súbita. Si usted lo lleva a un técnico, el técnico le puede mencionar una de las dos o le puede mencionar las dos, ¿no? ¿Cuál es la primera? La primera es hacerle lo que se conoce como el proceso que se conoce como reflow. ¿Reflow qué consiste? Consiste en desbaratar el celular, ¿no? Sin despegar el procesador, ¿no? Como en este caso. En este caso pues ya se lo despegó. Pero sin despegar el procesador, lo que hace uno es con la pistola de calor, ¿sí?, le aplica un poquito de flux aquí alrededor del procesador y con la pistola de calor lo que hace uno es calentar el procesador por un determinado tiempo y luego de eso dejarlo que se enfríe y de esta manera el procesador, digamos, puede volver nuevamente a pegarse, ya que uno al calentarlo el procesador con la pistola, ¿no?, de un determinado tiempo, eso ya depende de la técnica de la manera como el técnico pues realice ese proceso, eso se conoce como reflow. Entonces uno ya lo puede tener más o menos entre unos 2, 3, 4, 5 minutos a una temperatura de 350, 380, 400, bueno, eso es dependiendo de cómo se lo maneje. Entonces uno calienta esto y ese calor hace de que internamente o por debajo, como les mostré ahorita esos pines, el estaño que tienen esos pines se derrita. Y al derretirse puede que nuevamente se vuelvan a unir y generen ya el contacto que habían perdido anteriormente a causa de ese recalentamiento, ¿sí? Entonces uno lo que hace es calentar esto por determinado momento, el procesador o el chip que se encuentra despegado o la memoria en algunos casos lo calienta y luego de eso lo deja uno secar o lo deja uno enfriar determinado tiempo y luego de eso ya vuelve y arma la placa, la instala y en algunos casos se soluciona, ¿sí? O sea, cuando el daño no es muy grave, cuando son 1 o 2 pines que se despegaron del estaño, entonces el estaño se derrite nuevamente al calentarlo por encima, se derrite por debajo y vuelven y se unen y vuelve y funciona el celular. Esta solución es temporal. ¿Por qué? Porque en algunos casos el estaño ya sufre un deterioro. Entonces por ese deterioro el estaño hace como cristalizarse y al momento de que el celular vuelve a generar calor internamente por debajo ese estaño se vuelve más dúctil y nuevamente se despega, ¿sí?
O sea, no es la solución definitiva en algunos casos, solamente es una solución temporal. Por ejemplo, en el caso del Poco M3 eso es lo que hace, calientan un chip y el chip se vuelve y se adhiere, se pega y el celular funciona, pero no es la solución, digamos, inmediata, no es la solución fija, eso ya es temporal. El otro proceso que el técnico puede hacer, que es más complicado y por eso yo creo que es más costoso, es el de, o sea, es la solución, digamos, primera, la solución más fácil, más práctica y alternativa, ¿no? Lo del reflow. Pero ya la solución más drástica ya sería el revaling. El revaling consiste en, con la misma pistola de calor, yo caliento el chip, ¿no es cierto? Yo lo caliento, pero en ese caso ya no lo voy a dejar ahí que él solo se pegue, sino que ya lo caliento y lo despego, ¿sí? Lo despego. Después de que lo despego, limpio estos contactos aquí, estos pines, tanto del chip como de la placa. Es un proceso bien complicadito, ¿sí? Es un proceso bien complicado. Después de que ya limpio esto, tengo que limpiarlo, pero dejarlo lo más limpio posible en ambas partes. Aplico nuevamente estaño con unas placas que tienen la moldura de aquí de estos pines. Entonces aplico nuevamente estaño con la moldura en el chip, y luego de que lo aplico en el chip, agrego flux nuevamente a todo esto, que el flux es el que me disipa el calor y permite que el estaño se derrita más fácilmente. Esto ya tiene que estar bien, completamente limpio, sin nada de estaño, y acá nuevamente va a estar estañado y con un estaño de mayor calidad, ¿sí? El técnico pues tiene que esforzarse por colocarle un estaño de mayor calidad para que el trabajo sea duradero y también funcione. Y luego de eso el técnico lo que hace es instalar o colocar nuevamente el chip aquí en su posición, ¿sí? Y luego de eso vuelve y le pasa calor nuevamente, ¿sí? Entonces después de que ya le pasa calor, ese nuevo estaño que acabo de colocar en el chip se derrite y se adhiere a la placa madre, ¿sí? Si el trabajo se realizó correctamente, entonces nuevamente ya el celular va a funcionar, porque ya nuevamente tiene sus caminos, sus pines tanto del procesador como de la placa unidos, y le vuelve a funcionar. Esta solución es un poquito, digamos, más duradera, ¿no? Si se hace con el estaño de la calidad que es, si se lo hace correctamente, si el técnico trabaja, digamos, de una manera muy de gran calidad, de una manera de alta calidad, entonces el trabajo se hace y el celular dura. Bueno, ese sería el otro arreglo, ¿listo? De esos videos se encuentran muchos en internet. Ese proceso, digamos, lo hacen todos los días muchos técnicos para revivir celulares, ¿sí? En algunos casos también lo hacen con algunos celulares también que presentan fallas de memoria, ¿sí? Entonces calientan nuevamente la memoria o vuelven y pegan la memoria y los celulares arrancan, ¿sí? Bueno, por último, amigos, las recomendaciones. Primero que todo va a sonar un poco triste esta recomendación, pero es la verdad. No hay que utilizar mucho estos celulares con juegos de alto nivel gráfico, con juegos pesados. No hay que utilizarlo mucho. Si usted es de las personas que le gusta llevarse jugando juegos de alto nivel gráfico a cada momento, tarde que temprano su celular se le puede dañar y va a entrar en muerte súbita, ¿sí? Es triste decirlo, los celulares, a pesar de que tengan grandes especificaciones, grandes procesadores, grandes memorias, sean últimos modelos, siempre van a tener este riesgo. Entonces no puede decir usted, porque yo tengo mi celular último modelo, yo puedo hacer lo que quiera. Si usted no lo cuida su celular y no lo excede en trabajo, o lo excede en trabajo, tarde que temprano puede llegarle a pasar esto, ¿sí? Una muerte súbita. Segundo, los golpes también. A veces el celular se golpea de mala manera, internamente sufre un daño, un resquebrajamiento de la soldadura, también se le puede dañar, ¿sí? Los golpes, evitar bastante, tener su celular con un buen estuchecito, con un estuche resistente que proteja harto los golpes, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? Y lo otro también es en el caso de los celulares, solamente digamos, si es necesario utilizarlos con los más altos rendimientos en cuestión de gráficas. ¿A qué me refiero con esto? Que con grabaciones en 2K, 4K, con por ejemplo las pantallas a 120 fotogramas por segundo, a 90, 144, ¿sí? Entonces, si es necesario, utilícelo, si no, no. ¿Sí? Porque eso va a hacer que el procesador no trabaje tanto, no se exceda en temperatura y no le llegue a pasar esto. ¿Listo? Esa es como la recomendación principal. Si usted va a grabar videos, en lo posible, grabe videos en Full HD 1080. Si ya de verdad
quiere hacerlo, que mi celular es gama alta, es última gama, me costó 3, 4 millones de pesos, entonces yo lo grabo, bueno, listo, no hay problema, grábelo, pero corre el riesgo de que le pase esto. No en todas las marcas, ¿no? Como les digo, hay marcas que se los puede sacar el mayor provecho, inclusive hay marcas que están diseñadas para, por ejemplo, los celulares gaming, son celulares que tienen una refrigeración especial, líquida, con ventilador, inclusive, yo creo que ustedes han visto en internet celulares que tienen ventilador incluido. Esos celulares usted puede jugar las 24 horas del día, no les va a pasar nada, ¿no? Sí, se supone, ¿no? Porque están diseñados precisamente para eso, son celulares gaming. Pero si usted coge un celular de una gama media alta, una gama media, a llevarse jugando todos los días con juegos de alta nivel gráfico, tarde que temprano de pronto le puede llegar a pasar eso. ¿Listo, amigos? Bueno, eso quería informarles o darles a conocer en este corto video. Espero que les guste. Si tienen alguna duda, estoy atento a sus comentarios. Y los invito a que se suscriban a este canal, ¿sí? No se olviden de compartir y nos vemos a la próxima. Chao.